Hola, soy Pedro David Tobías y los saludo a todos los que nos escuchan por Spotify, Amazon Music y quienes nos ven desde Facebook y YouTube. Hoy estamos con un invitado del orden nacional, una figura jurídica que llegó generando mucho estruendo en Santa Marta en las pasadas elecciones. Hoy estoy con Jesús David Rodríguez Ramos, más conocido como David Rodríguez, director de su propia firma, fundador de su propia firma que hoy dirige y que fue ese refuerzo jurídico que vino a Santa Marta, prácticamente dirían algunos, a garantizar el triunfo que hoy tiene el hoy alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, en la alcaldía de la ciudad. David, o te digo Jesús, no sé, bienvenido al podcast político. Gracias, Pedro. Un saludo para ti y para todas las personas que nos ven y nos oyen. Muy complacido de estar en este espacio contigo, generando todo tipo de contenido de interés nacional, pero con una particularidad, Pedro, reconocer el espacio y los buenos méritos que tenemos todas las personas que creemos en la democracia. Y qué bueno que a esto se haya sumado un joven como tú y personas que creemos que podemos hacer país desde nuestros escenarios profesionales. Llegaste a Santa Marta y de todo se dijo de ti. Hasta el hoy gobernador te acusó de ser financiado por ciertos sectores ilícitos. Unos dijeron que eras el refuerzo de ese plan oscuro de tomarse la alcaldía de Santa Marta, del Centro Democrático, de Andrés Pastrana. Pero quiero preguntarte, ¿quién es David antes que todo? Hombre, Pedro, Jesús David Rodríguez es un abogado, es un joven de 33 años que ha sido fiel creyente de entender que las cosas se logran con disciplina y determinación. Esa disciplina y determinación la he encontrado a través de la academia. A partir de ese escenario he logrado ubicar la capacidad profesional en otros escenarios a nivel nacional, en lo público y en el sector privado. Hombre, es a veces hasta vanidoso hablar de quién es uno mismo, pero hay que reconocer todos esos grandes esfuerzos para que las personas que nos escuchan, nos ven, entiendan que existe una solvencia académica, además de disciplina con relación a los conceptos que uno emite. Pedro, yo soy abogado, soy egresado de la Universidad Libre de Colombia, tengo una especialización en Derecho Constitucional, tengo otra especialización en Derecho Público, otra en Derecho de los Negocios. Estoy terminando un posgrado en Derecho Comercial. Tengo maestrías en Derecho del Estado, en Derecho Público. Estoy haciendo mis estudios preliminares de doctorado y entre otras cosas un poco técnicas. Pero bueno, acá estamos. ¿Eres el abogado del expresidente Andrés Pastrana? Soy el amigo del presidente Pastrana. Soy una persona convencida de que esas grandes alianzas se hacen con convicción y con admiración. Y con respecto al presidente Pastrana, he contado con la buena fortuna de no solamente ser parte de su partido Nueva Fuerza Democrática, sino también acompañarlo en muchísimos retos jurídicos que hoy tienen en vilo al país. Pedro, en la historia de mi existencia jamás había visto que un presidente de la República, como lo es el doctor Gustavo Petro, esté instaurando el delito de opinión pública. Es increíble, Pedro, que un presidente denuncie a un expresidente de la República por sentar sus opiniones. Esto es una situación bastante particular, pero hombre, Pedro, para reafirmarle, con la buena fortuna de ser un amigo y cercano del presidente Pastrana. ¿Cuándo estará por Santa Marta el expresidente? El presidente tiene a Santa Marta en su corazón. Santa Marta es una ciudad
que en su gobierno le trajo muchísimas alegrías. Por supuesto, hay muchos réditos con relación a ese tema. Estaremos invitando al presidente para que venga y nos acompañe y verifique el cariño que todavía tienen los amarios hacia él. Y tenerlo en el podcast, por supuesto. Por supuesto, claro que sí, él es Pedro, él es un gran ser humano, un gran amigo. Eh, y como tú y yo estamos en este momento, estoy seguro que él no tendrá reparos en abrir esos espacios para contarle a todos quienes nos oyen y nos ven situaciones personales y particulares que tú le preguntes. Quiero preguntarte sobre un proceso que para muchos te colocó en la palestra de la opinión pública, más allá de los procesos con el expresidente, y es el tema de la ONP. Cuéntanos rápidamente sobre ese proceso que llevas jurídico contra la Unidad Nacional de Protección. Hombre, Pedro, yo creo que las cosas hay que hacerlas bien desde el principio y durante todo el tránsito de mi carrera como profesional me he dedicado a denunciar y a advertir esos señalamientos con relación a las presuntas irregularidades que pueden existir. Es increíble, Pedro, que la Unidad Nacional de Protección haya sacado un proceso de licitación, ojo, para el alquiler, ni siquiera la compra, para el alquiler de una nueva sede que albergaría aproximadamente a 1.400 empleados entre trabajadores oficiales, servidores públicos y contratistas. Hombre, 51.000 millones de pesos, Pedro. Pero ¿sabe qué es lo más extraño? Que una vez hicimos las denuncias y excluyeron a uno de los oferentes que estaba por demás entregando una oferta de uno de los edificios más cuestionados en Colombia. Eh, Decide abrir un proceso un 28 de diciembre a las 11 y tal vez 48 minutos de la noche y se cierra 10 minutos después, adjudicándole el contrato a una compañía que no tenía absolutamente nada que atender. Si tú revisas, por ejemplo, todas las especificidades técnicas, tú encontrarás que no cumplían. Nosotros nos tomamos la tarea de revisar si cumplían con los requisitos. ¿Sabes cuántos porcentajes cumplió esta empresa? El 63%. Y encontramos que existían empresas que cumplían hasta con el 100%. Incluso para que toda la opinión pública lo sepa, el contrato se empezó a ejecutar desde el año pasado y debían pasarse el 1 de marzo a esa nueva instalación. ¿Sabe qué pasó, Pedro? Les tocó prorrogar un mes más el tiempo para poderse pasar, porque ni siquiera contaban con la infraestructura. Nosotros tomamos personalmente la vocería del tema, nos dirigimos a esa nueva sede y encontramos que estaban hasta ahora haciendo reparaciones locativas, que el edificio no cuenta con las especificidades técnicas y por supuesto que demandamos y denunciamos estos hechos, no solamente ante las autoridades y organismos de control, sino también iremos incluso hasta la Fiscalía General de la Nación, porque no hay derecho, Pedro, que todos los colombianos tengamos que hacer un esfuerzo enorme en medio de esta crisis económica, en donde el país solamente aumentó el 0,6% de ganancias con relación a los 7 puntos porcentuales que tuvimos el año pasado. Y de nuestros impuestos, sinvergüenzas que están hoy detrás de un escritorio, decidan acabar con tanto esfuerzo y tantas convicciones de personas que creemos aún en la administración pública, Pedro. Y no es justo. Iremos hasta las últimas consecuencias y por supuesto, como siempre, respetuosos de las decisiones judiciales, eh, encontraremos y espero que nos veamos muy pronto con una decisión para decirte, Pedro, logramos hacer que la Unidad Nacional de Protección reconociera esa equivocación y esas verdades que nadie dice, porque todos le tememos miedo, o la gran mayoría de los ciudadanos, a las represalias, a que atenten en contra de su dignidad, de su buen nombre. Entonces, prefieren, Al matoneo público. total, prefieren ser unos cómplices silenciosos y permitir que este tipo de cosas pase, Pedro, pero yo estoy seguro que en muy pocos meses nos sentaremos nuevamente si me invitas
y te diré, Pedro, lo logramos. Aquí están las puertas abiertas porque cuando diga ya tenemos el resultado, vamos a hablar de eso. Pero quiero que hablemos ahora de lo que te pasó en Santa Marta. Te preguntaba ahorita en tu llegada, primero quién era David, pero ahora quiero preguntarte cómo termina David en Santa Marta. Hombre, Pedro, mire, recibo una llamada eh, de parte del director de Nueva Fuerza Democrática y me pide por favor que venga acá a la ciudad de Santa Marta, El presidente Pastrana. el expresidente Pastrana, así es, para generar un refuerzo jurídico. Cuando nosotros revisamos la situación, advertimos de un sinnúmero de irregularidades que anterior a ese 29 de octubre habíamos denunciado, por ejemplo, la candidatura de la doctora Patricia Caicedo. Habíamos señalado incluso en medios de comunicación nacional que esa era una clara muestra de nepotismo, de querer perdurar y permanecer en el poder, aún incluso con el desconocimiento de todas las normas a las cuales todos los demás candidatos sí se ajustaron. Entonces fue bastante particular, insisto, fue un apoyo democrático que se hizo a cualquier aliado que esté convencido que nuestro imperio jurídico es el que debe sobresalir por sobre cualquier interés particular de algunos clanes o grupos políticos, incluso personales, de quererse aferrar al poder. En esa llegada tuya a Santa Marta, tuviste un encontrón o fuiste linchado públicamente, digamos de cierta manera, por el hoy gobernador del Magdalena, Rafael Martínez. Te tildó de ser financiado por ilegales del país, ante lo cual presentaste una demanda ante la fiscalía. ¿Cómo va ese proceso contra el gobernador? Hombre, mire, Pedro, lo primero que uno tiene que decir es que desafortunadamente cuando existe ausencia de argumentos que validen una postura u una opinión pública, las personas carentes de cualquier tipo de connotación intelectual, incluso de reconocimiento público, solamente se dedican a desprestigiar y hacer pública su incomodidad a través de mentiras y de vejámenes. En mis 33 años que llevo, Pedro, nunca he defendido a un criminal. Jamás he sido financiado por eh, dineros ilícitos. Y mucho menos me he quedado callado cuando de alguna u otra forma encuentro que existen personas que sí permiten ese tipo de actividades. Por supuesto que denuncié al doctor Rafael Martínez porque la forma sinvergüenza en la que se refirió a este ciudadano no es permisible, no es admisible. E iremos hasta las últimas consecuencias. Estamos esperando para lograr, Pedro, que la fiscalía le impute al doctor Rafael Martínez, evidentemente, todas las conductas que se están denunciando porque es un irresponsable. Y un líder debe integrar la comunicación y permitir el respeto a todos los ciudadanos, incluso cuando de estos se tenga una opinión totalmente diferente. Uno tiene que ir al escenario público y político, con argumentos, con respeto, de cara a la ciudadanía, Con la denuncia está buscando qué puntualmente. que se retracte, que no sean sinvergüenzas, que cuando los ciudadanos tomamos la valentía de denunciar, no somos objeto de amedrentamientos personales, que se nos respete, Pedro. Tenemos situaciones en donde hemos premiado nuestra dedicación, nuestro tiempo, nuestra disciplina, como para que venga un irreverente comentario, insulso, por demás vacío. Además, Pedro, te quiero contar, gracias a esos comentarios que hizo el doctor Rafael Martínez, nosotros fuimos objetos de denuncias y de varios intentos de atentado, sobre lo cual, curiosamente, también la Unidad Nacional de Protección conoce de esos temas y, por supuesto, como todo en este O sea que a país, raíz de los comentarios que hizo Rafael Martínez recibiste recibimos llamadas, recibimos panfletos, comentarios extorsivos, incluso amenazantes en contra de nuestra vida, razón por la cual nos obligó
a la penosa tarea de buscar protección a través de las empresas de seguridad privada, porque como te decía, curiosamente, como denuncia la Unidad Nacional de Protección por creer presuntamente que son unos sinvergüenzas que se quieren robar presuntamente 51.000 millones de pesos, pues por supuesto no ha pasado absolutamente nada, Pedro. O sea, Martínez atenta contra tu buen nombre, lo que genera amenazas y una situación de riesgo para tu vida. Lo denuncia ante la Unidad Nacional de Protección que tienes demandada por procesos administrativos aparentemente irregulares y te tocó salir a buscar seguridad privada. Así es, así es. Wow. Pedro, es reforzar la idea de que tenemos que hacer todas las cosas necesarias por proteger mi vida y mi integridad, y no solamente la mía, sino de todas las personas que me acompañan, de mi equipo, de profesionales, mis amigos, incluso mi familia, Pedro. Algo tan lamentable y bochornoso que es difícil contar, pero es necesario que la opinión pública sepa, y en especial el señor Rafael Martínez. A casa de mis padres, ya personas de alguna edad considerable, les llegó amenazas, situaciones de intranquilidad y esas irresponsabilidades que son atentatorias en contra no solamente de la vida e integridad de uno, sino de su familia. No se pueden permitir, por eso, pero yo he insistido de forma acérrima en que uno tiene que argumentar y defenderse con decoro, con diplomacia. Diciendo la verdad, por supuesto, al bandido se le dice bandido, pero se le puede decir bandido con respeto. Y a ese personaje tiene que acudir a la Fiscalía General de la Nación y responder por todos sus delitos. Ven, vamos a hablar de, la verdad me solidarizo contigo por la situación que vives. A veces en la lógica de las narrativas políticas se les olvida a quién tienen al frente y terminan poniendo en riesgo la vida, solamente por cumplir unas lógicas narrativas de su proceso político. A mi solidaridad contigo, David, la verdad es un tema que uno ya por lo menos dimensiona y calcula el impacto que generan los comentarios de esas personas en uno, en ciudadanos común y corrientes. Quiero preguntarte sobre el proceso con el alcalde. Eres abogado, estás hoy aquí en Santa Marta, ya te has visto con él. Quería preguntarte cómo lo ves. ¿Lo ves tranquilo? ¿Lo ves inquieto? ¿Lo ves preocupado? ¿Lo ves más acá en el proceso jurídico que en la alcaldía? ¿Cómo ves hoy al alcalde Pinedo? Hombre, lo veo de todas las posiciones como tú lo has presentado. Lo veo tranquilo en la medida que es una persona consciente que ha hecho las cosas bien y que tiene Santa Marta no solamente en su mente, sino en su corazón. Y trabaja por regalarles no solamente esa ilusión de esperanza, sino materializada en una ciudad que desafortunadamente si estuviera vivo nuestro Gabo no escribiría 100 años de soledad, sino 500 años de olvido, en donde desafortunadamente algunos gobernantes creyeron que esto era una situación de bolsillo y se olvidaron, por supuesto, de la máxima en el sector público y es el servicio a la ciudadanía. Lo veo intranquilo porque Santa Marta desafortunadamente fue recibida con muchísimos problemas. Pedro, una ciudad en donde no tienen saneado el servicio esencial del agua, los altos costos en materia de energía con relación al tema de basuras, la falta de opciones de empleabilidad. Una ciudad que tiene absolutamente todo, principiando por una gente maravillosa que tiene todas las ganas de salir adelante, pero que desafortunadamente no encuentra opción. Vemos un comercio, un turismo que está demasiado rezagado, no solamente por Santa Marta, sino por las condiciones del país. Veo a un alcalde preocupado por su gente, a un alcalde que está intentando hacer lo mejor posible por consolidar no solamente su proyecto político edificado sobre toda la ciudadanía, sino tratando de consolidar una gran unión. Con Carlos he aprendido una gran lección, Pedro, y es que a veces los gestores políticos, los líderes y lideresas, se olvidan de cuál es el motivo real por el cual
ellos inician en esta larga carrera pública. Y Carlos Pinedo, con gran valentía, ha entendido que puede renunciar a la egoteca que algunos políticos tienen para darse la mano con otros actores, que aunque no compartan sus pensamientos ni ideas políticas, tienen también el interés de que la ciudadanía salga adelante. Con relación al escenario jurídico de Carlos Pinedo, hombre, mire, yo le voy a decir algo. No hay que seguirle mintiendo a la ciudadanía. Ya el aspirante a candidato, porque nunca fue candidato, debe reconocer que las cosas debieron haberse hecho bien. Acá esto no es un problema de votos, acá el discurso que ha instaurado el anterior imperio de los naranjas, como es conocido acá, apelan a los votos que ganaron en las urnas. Hombre, no le sigan mintiendo, esto no es un tema de votos, Pedro, esto es un tema de haber hecho las cosas desde el principio bien. Porque yo me resisto a creer, Pedro, que con tantos abogados y con tantos recursos, no solamente intelectuales, sino económicos que tenía el partido Fuerza Ciudadana, ¿por qué no consultaron con un buen abogado? ¿Por qué no les dijeron, hombre, es que no se podía hacer, no se podía escribir? Retaron al establecimiento, retaron y creyeron que ellos eran más audaces que las normas sobre las cuales se aplica el certamen democrático, Pedro. De pronto se acostumbraron a cómo eran tratados en la justicia de local. Pero está mal, Pedro. Y además, ¿cómo es posible que ellos aplaudan, ¿no? Cuando las decisiones les son afectas a ellos, los servidores públicos son absolutamente maravillosos y no les existe ninguna tela de juicio con relación a sus decisiones. Pero cuando en democracia esos mismos funcionarios toman decisiones que se apartan de sus pretensiones, ahí sí viene la ola de críticas, ¿no? Entonces ahí sí son vendidos, son servidores públicos derrochones y afectos a personas contradictorias a los intereses de ellos. Eso no es así, Pedro. Hay que de verdad hablarle a la ciudadanía y dejarles de fincar expectativas. Es que Jorge Agudelo Apresa nunca fue candidato. Bueno, eso quería preguntarte para hacer, digamos, un análisis jurídico para Dumis. ¿Cómo entender toda esta novela jurídica que incluso puede ser hasta tesis doctoral de cómo el sistema jurídico electoral de Colombia está tan frágil? Fuerza Ciudadana lo demostró, lo llevó a un colapso. Ellos inscriben a su hermana nunca dejó de ser candidata. Y eso inhabilitó la inscripción de Pinedo, de Agudelo. Así es, pero mire, le voy a hacer una precisión, Pedro. El régimen electoral de Colombia, por supuesto, que amerita una reforma estructural, en donde se permita gozar de garantías para todos los actores en el certamen electoral. Sin embargo, el que tenemos nos ha funcionado. Pues nomás mire que tuvimos un gobierno continuista de 12 años. Si ello no hubiera sido así, Pedro, pues no tendríamos ese gobierno instaurado desde hace 12 años hacia atrás. Entonces fíjese la lógica. ¿Qué es lo que pasa acá? Unos pocos creyeron ser más ágiles, más audaces y más suspicaz que el sistema. Y cuando el sistema con carácter y con contundencia les dio una bofetada en el ego, no solamente porque, insisto, es que cómo no consultan un buen abogado para identificar, Pedro, hombre, esos son experiencias jurídicas que a uno le enseñan en los primeros años de derecho. No, y es que hay una realidad, más allá de que haya estado inscrito o no legítimamente Agudelo, el triunfo del hoy alcalde fue jurídico. O sea, esto es una guerra de equipos jurídicos versus un equipo que cometió muchos errores y otro que capitalizó esos errores del equipo contrario y lo supo direccionar a que hoy literalmente Santa Marta tiene un alcalde a raíz de un proceso jurídico. Claro que sí, pero Pedro, te quiero precisar, esto no es una guerra. Te voy a reemplazar esa palabra por defensa
de nuestro escenario jurídico. Es la defensa de la democracia. Acá yo no cargo con recores ni rencillas personales, es decir, los abogados de el aspirante a candidato Aspirante a candidata. Jorge Agudelo Apresa, no tengo absolutamente nada en contra de ellos. Es más, he reconocido sus aciertos jurídicos. También he interpelado en situaciones cuando considero que no se ajusta a lo que realmente nosotros consideramos jurídicamente, pero no tengo ninguna diferencia en contra de ellos. Cuando uno entiende, Pedro, que estos debates jurídicos no es en contra del abogado, sino a favor de la democracia, esas rencillas políticas pasan a un segundo plano. Sí, no se toman personal los procesos. ¿Cómo Y entender entonces, David, hace unos días, Jorge Agudelo presentó ante sus redes sociales y ante diferentes espacios, con felicidad, que fue admitida su demanda de nulidad electoral contra Carlos Pinedo y que iba a presentar ante el Consejo de Estado que revisaran la medida cautelar que él solicitó? ¿Cómo entender, cierto, para que los dummy en el tema, cómo entender ese anuncio versus la realidad jurídica que usted nos acaba de plantear? mira, Pedro, te lo voy a hacer con muchísimo respeto, pero para que todos lo entiendan. Es como cuando uno iba, siendo mucho más pequeño, a comprar un helado. Usted compraba el helado y cuando iba a saborearlo se le caía al piso. Usted lo cogía y veía que seguía siendo un helado. Lo ponía en el cono y se lo seguía comiendo. El helado no deja de ser helado porque se le haya caído. Lo que pasa es que no sabe igual. Y yo creo que Jorge Agudelo no tiene un interés que favorecería a la ciudad de Santa Marta. Tiene un interés personal, tiene una pugna personal. Y por supuesto es que felicitaciones. Yo también le aplaudo que le hayan admitido una demanda. Es decir, eso no significa que per se todas los intereses y las pretensiones que hayan tenido ellos, pues ya les son favorables. No es así, Pedro. Significa que en efecto el aparato jurídico de Colombia funciona y las personas que creen tener cualquier tipo de interés para que una decisión judicial acompañe o no sus pretensiones, pues es absolutamente válido. Pero mire, eso es, De ahí a que pase algo, mire, insisto, eso es en el mismo ejemplo del niño. El peladito puede seguir haciendo pataleta, tiene derecho, está en su legítimo uso al derecho de llorar y patalear. Y en ese ejemplo respetuoso, por supuesto, pero como me dijiste que para dummies, y a veces es necesario tratarlos con las condiciones que ellos gozan, pues está en su legítimo derecho de hacer pataletas y gritar y pelear, es pero decir, que, jurídicamente no hay nada, Pedro. exactamente, es decir, usted, David Rodríguez, abogado, no ve en el horizonte unas elecciones atípicas en Santa Marta. No lo creo, Pedro, pero mire, el abogado que usted le garantice un resultado te está mintiendo. El derecho tiene ese fascinante escenario en donde acá se debaten ideas que pueden ser válidas. Lo que pasa es que la justicia acierta con relación a aquellas ideas que se presenten de la mejor forma. Y vuelvo, insisto, las cosas se hicieron mal desde el principio. Se hicieron mal porque Patricia Caicedo estaba inhabilitada para inscribirse, porque el partido esperó hasta el último momento, aún sabiendo que el Consejo Nacional Electoral le iba a revocar la inscripción de la candidatura de Patricia justamente en aplicación de una norma legal que a ellos les funcionó por años y que ellos mismos demandaron y denunciaron públicamente contra sus contradictores a quienes seguramente estaba generando esa aplicación. Entonces, el partido no advierte de esa inhabilidad. Esperan a que tramiten todo el proceso y su ego y orgullo no les da para retirar a Patricia Caicedo porque no inscribieron. ¿No? Y hubo una jugada jurídica de Miguel Martínez, el hoy concejal, y es que
pidió aclaración a la resolución del Consejo Nacional Electoral, lo que la dejó en el limbo. Y es que ni siquiera fue la gran tarea del doctor Martínez, en quien reconozco el carácter y la determinación por hacer las cosas que están correctas. Eh, pero le cuento algo. ¿Sabe quién fue el primero que solicitó aclaración? Los mismos abogados de la doctora Patricia Caicedo. Entonces ya cuando todo el mundo, O sea que los abogados de Patricia también pidieron aclaración, claro, dejaron en el limbo eh, la resolución. interpusieron un recurso, por supuesto, y ya cuando todo el mundo jurídico se les abalanzó a ellos diciéndoles que estaban cometiendo un error absolutamente craso, ahí sí salen con bastante premura, Pedro, a retirar el recurso que ya habían interpuesto. Y a renunciar. Ya cuando el error había sido más que evidente. Y renunciaron, por supuesto, ese viernes el doctor Martínez presenta esa solicitud y solamente se conoce hasta el miércoles la decisión con relación a esa petición que hace el Mono Martínez. Hombre, Pedro, insisto, es que yo no sé a veces de qué sombrero sacan los conceptos jurídicos, porque es que eso incluso nos los enseñan en los estudios preliminares del pregrado, y abogados con tanto conocimiento, con tanta experiencia de renombre, pues no Muy sé. bueno, ¿no? Muy bueno. Doctor Juan, Duica, son abogados del ámbito electoral en Magdalena y el Atlántico muy famosos. Pero te respondo, Pedro, ¿quién es alcalde? Está buena la respuesta, definitivamente. Oye, entonces no hay en el horizonte probabilidades o todo indica que lo que está haciendo Agudelo es pataleta abogado. No va a pasar nada. Santa Marta puede estar tranquila, puede seguir con la confianza de que el 2025 de sus 500 años no solamente será de celebración, sino que no tendrá elecciones en ese momento. Hombre, Pedro, como tú respetuosamente dijiste que esto había sido una novela, lo único que salvaría esto sería el programa de La Rosa de Guadalupe. Ahí te lo dejo. Hay que preguntarle a Agudelo si ya tiene la rosita puesta. Le vamos a regalar un veloncito para que lo encienda y toda esa magia y majestuosidad de la Virgen eh, le asista, le asista, le dé fe, le dé creencia en esta humanidad, le den empatía, le dé ganas de trabajar efectiva y realmente por la ciudad, para que aleje sus pretensiones personales y premie realmente a la ciudadanía, a la gente que los lleva a esos escenarios predilectos por ellos. Quiero preguntarte algo, que quiero dejarlo, preguntarte jurídicamente. En un caso hipotético, que llegasen a haber elecciones atípicas, ¿participan los mismos que estaban la vez pasada? ¿O aperturan para la inscripción de nuevos candidatos? Todo es atípico y efectivamente hay que revisar las condiciones particulares. Por supuesto, quienes estuvieron en el certamen anterior como candidatos tienen algún tipo de restricción, pero O sea, no podrían. pero Pedro, lo Porque que, ahí entra a jugar algo que te quería preguntar y es el Consejo Nacional, el Consejo de Estado acaba de tumbar la personalidad jurídica de Fuerza Ciudadana. Y en peligro también están otros partidos como Creemos, Independientes, Marcha. Y es el escenario en una posible elección atípica. ¿Cómo juega Fuerza Ciudadana? no, Fuerza Ciudadana en este momento no tiene personería jurídica, O sea que no puede jugar en no atípica, tiene ni personería requiriendo jurídica. firma. Tendría que hacer una de esas, ya pues ya gastamos la Rosa de Guadalupe, ¿qué programa más hay? No sé, no sé, Pero en unas atípicas se puede recoger firmas. se podría, hay que revisarlo. Es que, Pedro, el derecho, digamos que está regulado por un estricto camino de normas, pero particularmente hay que mirar la situación que da origen a esa elección atípica. Entonces hay que revisar efectivamente si, por ejemplo, dentro de los 3 meses que seguramente ordena la norma para la consolidación y estructuración del proceso electoral atípico,
le permite al candidato o movimiento mayoritario de ciudadanos a recaudar las firmas, a validarlas ante el Consejo Nacional Electoral y la registraduría, según sea su caso, y poder participar en el En un certamen escenario, electoral. hablemos de Pero, escenario hipotético. pero Pedro, no. ¿Sabes qué le pasa? ¿Sabes qué siento que le pasa a los amarios? Que desafortunadamente comentarios e ilusiones irresponsables de muy pocos mantienen la división en toda la ciudadanía. Entonces vienen unos golazos en donde dice que van a recuperar la alcaldía. Es que la alcaldía no es de ellos, la alcaldía es de la ciudadanía. Entonces ponen a hablar a la gente de temas que no tienen ni pies de cabeza y se olvidan de otros. Por ejemplo, ¿por qué 12 años y Santa Marta no tiene una solución definitiva al problema de agua? No tiene una solución definitiva con relación a la escolaridad de las personas en estado escolar. No tiene soluciones para que personas que en su entonces eran adolescentes, hoy ya son jóvenes adultos, tengan la posibilidad de acceder a un gran trabajo. Pedro, es increíble y es desconsolador a veces encontrarse en Bogotá a samarios que tuvieron que huir de Santa Marta porque no encuentran posibilidades, porque seguramente muy pocas de esas posibilidades las daban unas banderas políticas en donde los obligaban a pensar, opinar, decir, hacer, llevar, Vestir. hacer listas, vestir, cantar. Eso es inaudito, Pedro. Bueno, entonces no vamos a generar ningún escenario para seguir generando esos pasos mentales. Sí, no, eso déselo a la Rosa de Guadalupe, eh, pe- pe- Dejemos el agudelo, entonces. El alcalde tranquilo puede está, estar. el alcalde está tranquilo porque ha hecho las cosas bien, está rodeado de personas decentes que creemos en él. Pero ojo, Pedro, creemos en él en el entendimiento que somos seres humanos y somos objeto y sujeto de equivocaciones. La grandeza cuando ello ocurre es reconocer que nos equivocamos, es levantar la mano y decir, no lo puedo hacer solo, me equivoqué, etcétera, etcétera. Esa es la grandeza que hace la diferencia entre los políticos y los politiqueros. Vamos a cerrar esto con un segmento que nosotros tenemos de definiciones. Entonces yo quiero hacerte te daré una lista de nombres. La idea mía es que usted me los defina en una palabra, en una frase, como guste, como te sientas más cómodo. Si quieres opinar ampliamente, ya decisión es tuya. Quiero preguntarte por Carlos Pinedo, para ti. Es un hombre que merece mi admiración. Es grandeza. Andrés Pastrana, El canciller es una persona que quiero, que admiro, que respeto. Es un gran amigo y es una persona de quien espero aprender solo lo mejor. dos abogados, Miguel Ángel del Río, Gran jurista, Abelardo de la Espriella. un demócrata acérrimo, además que admiro, que respeto y que ¿Lo ves quiero. como candidato? Sin duda alguna, Sí, sin duda alguna. él es el tigre. Pues digamos que él no necesita ser tigre, él ya es un valiente feroz ciudadano. Quiero preguntarte por Alex Zabaleta, otro jurista. Gran señor determinado. María Fernanda Cabal. Hace una mujer que admiro, graciosa, eh, educada, culta, polémica, de odios y amores, pero el mío lo tiene por completo afecto a su corazón. Oye, Rafael Martínez. Hombre, mire, yo no tengo nada malo que hablar de él, pero parece un hombre sacado de un cuento de niños. Quiero preguntarte por el presidente Petro. Hombre, ese señor es difícil de describir, pero sin duda alguna está haciendo muy mal las cosas. El Mono Martínez. Un valiente guerrero, El presidente Uribe. un señorazo.
¿Cómo ve sus procesos? Hombre, insisto, ha tenido la altura y tendrá la altura de asistir a todos y cada uno de los procesos que tiene, pero le hace falta muchas cosas para que Colombia entienda que el propósito que llevó a él en sus mandatos, en sus gobiernos, realmente fue por el bienestar de Colombia. Lo acompaño, lo respaldo, mi cariño y mi gratitud al presidente Uribe. David, gracias por estar en el podcast. Hombre, Pedro, a ti, a todas las personas que te escuchen, que nos ven, de verdad felicitarte por estos espacios tan maravillosos, invitarte a que continúes, a que no permitas que esta tarea tan difícil se cierre, no te dejes amilanar por ningún comentario ni por ningún obstáculo. Gracias y acá esperamos estar muy pronto con buenos resultados como los hemos traído hasta ahora. Queda el compromiso del presidente Pastrana y del alcalde. Vamos a hacer las gestiones correspondientes. Gracias, David. Soy Pedro David Tobías y este fue el podcast político. Un episodio académico con carga jurídica, explicándole a todos nuestros oyentes, a quienes nos ven y nos escuchan, la situación real, la real que vive Santa Marta en este proceso. Soy Pedro David Tobías y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte en YouTube y seguirnos en Spotify y Amazon Music.